ya, digamos, por malas amistades, estuve metida en temas de droga, un tema de droga muy, muy fuerte. Desde los 13 años consumía marihuana, perico, ruedas. Hubo un momento que me recuerdo que tenía como los 16 o los 17 años, incluso me echaron del colegio porque tuve un problema muy grave, porque a una chica que tenía como 12 años en ese entonces le di una droga, le vendí una droga y la chica le dio una sobredosis. Entonces fue muy, muy complejo. Tuve un tiempo de rebeldía impresionante. El primer hombre que tuve, o la primera relación que tuve, era un hombre de 23 años, yo con 13 años, un hombre de 23 años que conocía pues mucho de mundo, y adicional a eso pues prácticamente era el jefe de los sicarios del barrio. Entonces era muy, muy, muy duro, fue muy duro yo pienso que esa infancia o esa adolescencia, más que todo, yo no la disfruté, porque yo tenía un mundo totalmente distorsionado, un mundo lleno de drogas y de promiscuidad, ¿cierto? Entonces fue muy duro. Para mí, en ese momento, sin conocer a Dios, ¿quién era Damaris? Era una persona amante al dinero fácil. Era una persona egoísta, celosa, caprichosa, era una persona mentirosa, era una persona que solamente pensaba en mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. No respetaba a nadie, ni a mis papás, a nadie, o sea, a nadie. No respetaba a nadie. eh, Como les decía ahorita, un tema de sexo, de promiscuidad, de drogas, eh, pues muy, 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 muy diferente a la persona que es hoy en día. Y todo este cambio empieza, pues ahí hay un tema que cuando tenía 17 años, al novio que tenía, que les conté que me llevaba casi 10 años de edad, lo asesinan aquí en el barrio, lo matan en el barrio. Y en ese momento yo me acuerdo que fue muy, muy doloroso, fue muy duro. Yo me tuve que ir de acá del barrio un tiempo porque habían unos temas pues como difíciles con esas bandas que habían acá en el barrio. Yo le dije a Dios que yo quería una persona que llegara a mi vida, que fuera totalmente diferente a esa persona, que no tuviera nada que ver con drogas, con delincuencia, pues nada que ver. Y en ese año yo ya había conocido a la persona con la que hoy vivo, a mi esposo, que se llama Rodrigo. Éramos amigos, pero pues muy lejos de tener una relación con él, porque siempre él en ese momento era un joven demasiado correcto en sus cosas, en su casa, ¿cierto? Era el niño de su casa y yo nada que ver, entonces éramos como más bien lejos de tener una relación. Sin embargo, al año siguiente, como aproximadamente en junio, porque eso fue en diciembre que mataron al que era mi novio, eh, en ese enero, yo al principio, los primeros días de enero, yo me acuerdo que yo hablé con mi mamá, yo tenía una relación bastante difícil con mi mamá, ahorita les digo por qué, y yo me le acerqué a mi mamá y le dije que necesitaba que necesitaba ayuda porque realmente el tema de las drogas ya me habían cogido ventaja, ya no era un tema de, ay, a veces, de vez en cuando, con mis amigas, no, ya cuando uno utiliza la droga solo y cuando busca la forma de obtenerla, cuando empieza a tener un síndrome de abstinencia porque quiere o porque todos los días es así, digamos que ya le ha cogido bastante ventaja. Y mi mamá, a pesar de tener una relación muy, muy compleja conmigo, me llevó a esos, por la iglesia, en las iglesias que siempre hay como unos salones que dice de narcóticos y alcoholismo y todo eso, me llevó. Y cuando llegamos allá yo me acuerdo que la señora que nos atendió le dijo, no, ella no puede venir digamos, a, a las reuniones. Ella tiene que empezar un tratamiento de desintoxicación, de reconocer, de querer. Y empecé ese tratamiento. Estuve más o menos 6 meses en un tiempo de rehabilitación, muy juiciosa. Yo quería. Entonces yo pienso que ese yo querer, porque yo me imagino lo difícil que debe ser para una persona tomar la decisión de querer que le ayuden. Yo creo que ese querer fue un rescate de Dios que fue en ese momento por mí y me hizo
entender que sí, realmente mi vida tenía que cambiar. Salí del tema de drogas, eso fue más o menos en el 2001, más o menos como en julio, y ya estaba pues esta persona que ya había conocido, se llama Rodrigo, que es mi esposo. En este momento no somos casados, pero todos los días le pido a Dios para que eso se dé. Eh, y llegó a salir, pues a tener una relación muy diferente, en temas de drogas, a estar un poco más calmada, mucho más tranquila, pero sin embargo sigo con otros temas, otros comportamientos que no son buenos, que digamos espiritualmente o de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, no es lo que Él quiere para nosotros, ¿cierto? No está bien, no está bien visto a los ojos, no es agradable a los ojos de Dios. ¿Qué pasa? Eh, le pido a Dios, yo quedo en embarazo más o menos en el 2004, sí, en el 2004 quedé, no, después, en el 2008, en el 2007 más o menos, en el 2007 mi hijo nació en el 2008, quedo en embarazo y yo le pedí a Dios que yo quería formar un hogar, porque en ese momento yo no vivía con mi esposo, pues con Rodrigo, y Dios me da el hogar. Yo pienso que nosotros, hay un pequeño paréntesis, cuando le pedimos cosas a Dios, nosotros debemos hacer como una lista muy detallada de lo que queremos, porque yo en este momento pienso, y yo, ay, yo por qué no le pedí a Dios que me casara o casarme con él, no, yo le pedí tener un hogar y Dios me lo dio justo en la casa donde yo lo visualizaba, cuando cerraba mis ojos y así es. Y desde ese momento convivimos juntos. Llega un momento, después de estar conviviendo más o menos de 2, 3 años, que digamos, la relación interna, o sea, interior, al interior de la casa, no estaba como en las mejores condiciones. No había un tema puntual, pero sí había un tema de mi parte que era estar en la calle, estar con los amigos, o sea, el rol de esposa totalmente lo perdí. Yo era una persona que ante la sociedad prácticamente era una soltera, entonces yo me quedaba en la calle, yo amanecía en la calle, yo llegaba a altas horas de la noche, tomaba mucho, económicamente me gastaba más de lo que me ganaba, por decirlo así, porque obviamente uno va con esas amistades que tiene, eso uno gasta y llegan las amistades del dinero y en ese entonces tenía un ego muy grande, entonces eso también hacía como que esos espacios se propiciaran para otras cosas y él me llevó a tener relaciones diferentes con diferentes personas por fuera de, de mi unión con mi esposo, ¿cierto? Entonces, eh, digamos, eh, yo no valoraba o no daba el lugar a, al hogar que tengo, no le daba el lugar, no respaldaba, no respetaba el rol de mi esposo, no lo veía como un esposo. ¿Qué pasa? Yo hace días les decía que Dios cuando empieza a llamarlo a uno, empieza de muchas formas. A cada uno lo llamará de forma diferente. Sin embargo, en un momento de mi vida, no sé ni por qué ni cómo, eh, empecé a sentir un pensamiento recurrente, una sensación, una emoción recurrente que me decía que mi comportamiento no era el mejor, no era el mejor, que como que estaba cansada de vivir una doble vida, vivir para el mundo. eh, Era muy, muy, muy difícil, empecé a sentir eso internamente, era algo que por dentro se me movía y yo como que un día lo pensaba, pero yo por qué estaré pensando esto. Yo hoy pienso que no hay otra explicación, que era Dios el que en ese momento se empezaba a manifestar en mí, que me tocó, que llegó, que era el momento, después de muchas veces haberme llamado la atención, porque como él es un papá, yo pienso que él empieza a llamarlo a uno y a hablarle de buena manera, pero cuando uno no le copia, o por decir no le pone atención a lo que realmente es, él se va enojando y como un papá nos reprende. Entonces yo empecé a sentir eso, pero sin embargo no había un cambio en sí, en mi vida, y en ese año, yo empecé a sentir eso más o menos en junio, y en ese mismo año, en octubre de ese año, mi esposo se da cuenta
por una conversación de WhatsApp, se da cuenta de que tenía otra persona. ¿Qué pasa en ese entonces? Deme un segundito. Allá. ¿Qué pasa en ese momento? Aquí les voy a hacer un paréntesis. Hay muchas cosas que la sociedad nos ha vendido y nos ha dicho que tener una conversación por WhatsApp, tener una conversación por Facebook, seguir una persona, hablar con una persona por WhatsApp de cosas que ni siquiera van a pasar, eso no es infidelidad. Pero realmente yo les voy a decir que sí, sí lo es. Poner los ojos en otra persona con ojos de deseo, así no vaya a pasar nada, es quitarle el puesto a la persona con la que uno está. Es no, es no glorificar ese matrimonio, esa unión que ha dado Dios, así uno no esté casado, por completo, por completo. Es abrir una puerta eh, a cosas que a uno se le empiezan a salir de las manos, y más en este mundo que ahora, o en este momento de sociedad, que uno a todas las personas o a los amigos, no sé si a ustedes les pasa, que uno les dice amor o ay príncipe, mira, ayúdame con esto, hasta ante hombres, papi, ven, no sé qué, ese tipo de cosas se ven. Entonces eso se da para que muchos de esos espacios formen relaciones que se salen de las manos y los llevan a uno a caer, digamos, en adulterio o estar teniendo ese tipo de relaciones por fuera del hogar. Eh, Cuando pasó eso, realmente Dios me mostró a mí yo qué podía perder, qué iba a perder, qué estaba poniendo en tela de juicio, en tela en tela de juicio que estaba poniendo, digamos, a tambalear en mi vida. Entonces era era muy duro para mí, fue muy duro para mí. Mi esposo inicialmente me dijo que se iba a ir de la casa, entonces en ese momento me di cuenta que sí era en serio, y fue muy duro, pero en un día, yo creo que yo les conté a algunos el día que estuvimos en el encuentro con Kate, él cumplía años el 5 de noviembre y era nuestro aniversario también, y nos fuimos a pasear, yo armé un paseo, organicé todo, eh, nos fuimos a pasear y yo pues digamos, yo dije, ay no, él se va a maravillar con el lugar y ya por allá todo se va a arreglar y listo. Pero en ningún momento pensé que cuando llegáramos al lugar, que era súper espectacular, se iba a ir la luz, entonces no había nada que hacer, solamente hablar, y hablar a oscuras prácticamente. Entonces nos tocó empezar a hablar con cada uno pues como del tema, y dijimos, él dijo que era la última vez que íbamos a hablar del tema, y yo pensaba que eso era pues como imposible, que en algún momento, en alguna pelea, de discusión, eso iba a salir como digamos otra vez a la luz, y realmente no fue así. Ese día hablamos de por qué, cómo había sucedido, qué había pasado, por qué lo había hecho, eh, digamos que de una forma, porque no estaba como en una condición de enojarme y decirle o echarle la culpa a él realmente, porque hay un tema también de responsabilidades, y es aceptarlas, y es saber que uno es el único que labra lo que pasa a diario, labra su propio destino, uno es el responsable de las cosas, de las decisiones y de las situaciones, y esas situaciones, esas decisiones que uno tiene traen unas consecuencias, y esas consecuencias no son porque a mí me tocó, porque era así, porque así tenía que pasar, no, realmente nosotros tenemos que tener, nosotros somos llamados a ser dueños de nuestra vida y de nuestras acciones, y yo también aprendí en ese momento a estar dejando responsabilidades en otros y aceptar mi responsabilidad y decir que sí, que me había equivocado, y después de mucho tiempo, porque también Dios quitó esa palabra de mi boca, yo decía que yo un tema de infidelidad nunca lo perdonaba, que yo no iba a perdonar nunca eso, y la sociedad también en este momento marca mucho que los que son más infieles o los que tienen relaciones por fuera del hogar son los hombres. Entonces yo decía que yo no perdonaba eso, y ahora en este momento eh, lo pienso, a veces se cruza por mi mente, pienso que es un gigante o es algo que me pasa por la mente, que me dice que si me tocara pasar, ¿qué haría? Yo le digo a Dios, ay Dios, no me pruebes con eso, pero si me toca, pues obviamente también tendría un perdón, porque si a mí mi esposo me perdonó, yo como, con qué cara voy a decir que no lo voy a perdonar a él, ¿cierto? Creo firmemente en las segundas oportunidades,
¿cierto? Porque también después de que salí de las drogas, sé que había una segunda oportunidad para mí, después de lo que pasó con mi esposo, es otra oportunidad. Entonces, soy fiel creyente de que sí cambian las personas, de que todos tenemos como un dominio. Yo creo que eso es, las oportunidades son como 70 veces 7. Es como el tema del perdón. Es perdonar y no es perdonar pero no olvidar, es perdonar y borrón de cuenta nueva, porque nunca, como se los digo, después de ese día que hablamos, nunca volvemos a hablar del tema hasta hoy. Entonces, esas son cosas que, digamos, uno sí se da cuenta que realmente cuando uno tiene una voluntad de cambio, ¿cierto? Y empieza a recuperar la confianza o empieza a hacer eh, méritos para recuperar la confianza, uno puede recuperarla, uno lo puede hacer y el otro puede entender que sí, que fallamos, pero que no se nos va, ese perdón que nos dio no se nos va a convertir en una excusa para estar fallando y fallando varias veces, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo llega Dios a mi vida? ¿Cómo acepto a Dios? ¿Cómo lo veo de una manera diferente? ¿Y cómo lo aprendo a ver de una manera diferente? Resulta que en ese momento de cambio, yo, como pues digamos no conocía tanto a Dios o no tenía una relación tan estrecha con Él, yo dije, no, voy a ir donde la psicóloga, voy a ir donde un psicólogo, a ver qué pasa pues conmigo, pues como para que me diga quién soy, para dónde voy o qué tengo que hacer, porque uno, cuando no encuentra respuestas, uno tiende a hacer ese tipo de cosas. Entonces fui a la psicóloga y para sorpresa era una persona muy creyente, muy creyente en Dios. Y ese día, la primera vez que fui a la primera cita, me acuerdo que lo primero que le dije era que yo tenía grandes proyectos, que yo tenía muchas cosas por hacer, que a mí me gustaba hablar con verdad, estar bien, sin problemas, vivir bien, pero que a mí siempre me llegaban personas que me sacaban del renglón, por decirlo así, ¿sí? Que me hacían portar mal, que no sé qué, y esa psicóloga inmediatamente me dijo, no, a la vida de uno realmente no llegan las personas así por hacer, por así como así. Las personas uno las empieza a llamar o empiezan a llegar por lo que uno mismo irradia, por lo que uno mismo busca, por lo que uno mismo quiere. Claro, yo vivía en un mundo de licor, de sexo, de drogas, de fiesta, ¿cierto? Entonces, esas eran las personas que a mí me llegaban. Personas de fiesta, personas, mujeres solteras, ninguna con esposo, sin hijos, que hacían que vamos para una rumba, vamos para otra parte, vamos. Entonces, eso era muy difícil y ese día que ella me dice eso, yo realmente cuando salgo de allá, yo dije, sí, es cierto, esa es mi forma de ser, eso es lo que yo irradio para otras personas, lo que yo desde afuera le muestro a otras personas, cómo me muestro yo a las otras personas como una persona soltera prácticamente, como una persona que toma decisiones sola, o sea, yo tenía una unión, yo tenía a mi esposo, pero yo tomaba decisiones sola, nunca lo tenía en cuenta él. Yo era el hombre de la relación, eso fue una palabra que también quitó de mi boca Dios, porque inmediatamente después de comprender muchas cosas, el primer cambio o uno de los primeros cambios que hice en mi vida fue devolverle ese rol a mi esposo, ese rol de toma de decisiones, ¿cierto? Las mujeres estamos llamadas a hacer y a, digamos, a someternos a nuestros esposos y hoy es difícil porque la sociedad nos ha vendido unas cosas diferentes, nos ha dicho que somos independientes, que nuestro cuerpo es de nosotras, bueno, un montón de cosas, pero realmente lo que sucede cuando uno toma la decisión de vivir con una persona, de tener una unión con otra persona, es obedecer, es a Dios, es estar ahí, es someterse y hacer unión, ¿cierto? Entonces el mundo, ese mundo o esos tiempos de mundo deben desaparecer, esos espacios de mundo deben desaparecer y es muy difícil aceptarlo, pero realmente después de mucho tiempo uno lo acepta y sabe por experiencia propia que es lo mejor. En otra de las citas, digamos que tuve con la psicóloga, hablamos del tema de la infidelidad
y principalmente me dijo, qué tan fuerte, ajá, qué tan fuerte son esos pactos de amor que tenemos con las personas que están a nuestro lado, o con este mi esposo en este momento, que es Rodrigo, qué tan fuertes son esos pactos de amor que en cualquier momento llega una persona y uno se va, uno ya está, digamos, con el corazón o con la razón en otra parte. Entonces hay que revisar esos pactos de amor que hacemos en ese momento cuando tomamos la decisión de vivir con otra persona. Y yo empecé a tener esa serie de encuentros con la psicóloga, y en uno de los encuentros yo llegué y le dije que yo estaba muy feliz, que yo me sentía muy tranquila porque estaba aprendiendo a hablar con verdad. Entonces como que, y yo le decía, yo me siento feliz y no sé por qué, pues tengo como por dentro, como que uno se levanta y sonríe y uno no sabe por qué. O también que uno siente que todo va a estar bien, que independientemente de lo que pase, todo va a estar bien. Y esta psicóloga, siendo de pronto una persona de ciencia, estudiada y todo eso, me dijo, yo ya sé que tú tienes un gozo, tú tienes la presencia de Dios en ti, porque Dios no es ese ser por allá que nos lo pusieron lejos, Dios vive dentro de nosotros y se manifiesta cuando nosotros empezamos a actuar de manera correcta. Y ese actuar de manera correcta, ¿a qué se traduce? A obedecer. Entonces ya habían varios cambios en mi vida, que uno se descarga porque empieza a hablar con verdad. Entonces ya no hay como cosas que ocultar, o verdades a medias, que eso también son mentiras. Entonces eso empieza a pasar, eso empieza a cambiar en mi vida. Eh, de los cambios más grandes que vi fue ese que empecé como digamos a hablar como con verdad, a estar más tranquila, a sentirme tranquila en mi comportamiento. Hay algo muy duro en ese momento, que es que Dios también, cuando yo empecé a obedecer, porque realmente era obediencia, Dios empezó a llevar amistades, empezó a quitar algunas amistades, y al principio yo me sentía muy sola, me sentía muy triste, porque veía que esas personas que de pronto habían sido mis amigos o los parceros, los del parche, los de siempre, ya no me veían de la misma manera. Empezaron entonces a hablar, ay, ella es la convertida después de tanto tiempo, mírenla, ese tipo de comentarios, o vea, usted ya no sale, es que ya no la dejan salir, es que su esposo ya no la deja salir, y su esposo como es de amargado, que ya no la deja salir, es que usted le hace caso a su esposo, ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios. Y al principio fue pues como muy duro, pero hubo un momento para mí muy crucial, que una de mis mejores amigas, o sea, la que siempre le acobijaba a uno las mentiras o le alcahueteaba, trabajaba conmigo, y ese día teníamos el mismo turno, pero no nos habíamos visto en todo el día. Y cuando salimos de trabajar, nos encontramos en la recepción, casualmente vivimos muy cerquita, y me dijo, ay, ¿vas para la casa? Y yo sí, vámonos juntas. Y yo era como, ay, me sentía tan incómoda y no sabía por qué. No sabía por qué. Y yo, bueno, listo. Entramos al metro, y cuando subí a las escalas llegó el metro. Se escuchó el metro, entonces yo salí corriendo como para alcanzar el metro, y cuando ingresé al vagón se cerraron las puertas, y mi amiguita vi que no se había montado, se quedó afuera. Muchachas, yo sentí una tranquilidad, como, ay, tan bueno que esta se quedó. Y yo decía, ay, no, yo me siento como mal con ella, pero realmente era eso, era una obra de Dios, Dios empezando a quitar esas personas que realmente le dicen a uno lo que uno quiere escuchar, o son las amigas esas las que cubren mentiras, las que alcahuetean, pero realmente nunca debían de ser pues como amigas, sino que eran las del momento, porque realmente un amigo a uno es el que lo exhorta, el que le dicen que se está equivocando, el que le habla a uno independientemente y dice, no, aquí no es real. Se cerró esa puerta y se empezaron a cerrar un montón de puertas, pero de esas puertas malucas, hoy ya llamo, porque se me abrieron una cantidad. Descubrí muchas personas, me empecé a sentir cómoda conmigo misma, o sea, me empecé a conocer a mí misma, o sea, yo. Entonces me empecé a conocer, empecé a disfrutar de esos momentos,
con Dios y resulta que en un momento, bueno, una cosa que les voy a decir que no quiero que se me escape, yo hago ese tema de empezar a hablar con verdad, la tranquilidad, el gozo, Dios me da ese gozo, me retira las amistades y en ese entonces yo tenía unas deudas más o menos de 30 millones de pesos, deudas de nada, de marva, de nadita, en cinco o seis tarjetas de crédito. Tenía esas deudas que me las había gastado en gusticos que uno llama, comprando cosas, haciendo fiestas, infinidad de cosas. Yo empiezo a hacer ese cambio en mí y yo empiezo, sin conocer demasiado de Dios, a decir, yo tengo que salir de estas deudas. Yo no quiero ser esclava de estas deudas. Empiezas a sentir en mí y empiezo, yo me acuerdo que tenía 5 tarjetas de crédito y empiezo entonces a pagar, a pagarlas cumplidamente, pero en un momento de mi vida veo que como a cada una le abonaba de a 200.000 pesos cuando se llegaba a la cuota, realmente tenía que volver a hacer un avance de una para poder comprar las cosas que necesitaba. Entonces era un tema de nunca acabar, era como un círculo vicioso. Y en algún momento, no sé, un día me levanté y dije, ya sé qué voy a hacer. Si yo le abono 200.000 pesos a cada una, son 5, son 1 millón de pesos. Entonces voy a empezar por la que debo menos. Entonces, este mes le voy a abonar a esa tarjeta el 1 millón de pesos y me voy a quedar debiendo como otro 1 millón y voy a esperar, porque ustedes saben que las centrales de riesgo siempre reportan, o en ese entonces reportaban cuando ya la mora iba al 90, al día 90, a los 3 meses. Entonces yo lo que hacía era pagar una tarjeta 2 meses y al tercer mes pagaba la mora de las otras 4 tarjetas mientras terminaba de pagar una. Y así las fui entregando una a una. En la última tarjeta ya tuve un reporte negativo, pero bueno, después, digamos que era justo pagar por todo ese desorden financiero. Me reportan pues como a las centrales de riesgo. Después, a los mesecitos, mis papás me invitan como a un paseo, me voy yo para un paseo con ellos. Y ese día en el paseo en el bus yo venía pensando, me quedaba una deuda, tenía una deuda con la Bebillas que les debía como 14 millones de pesos. Y con la Bebillas, la última vez que había hablado con ellos me decían que si me conseguía como 7.300.000, ellos me dejaban la deuda en ese valor. Y yo era como, piense yo, pero yo de dónde saco esos 7 millones. Es que no tengo. Que yo quisiera, hombre, yo quisiera como para vender algo que hiciera. Bueno, esas cosas se quedaron así. Y cuando llego acá a la casa, mi esposo siempre ha sido muy juicioso en sus finanzas, ha sido muy juicioso, la verdad. De pronto las deudas que él tiene realmente sí son deudas de cosas que ha comprado o de gastos que ha tenido así de pronto de improviso. Y me dice, ve, me llamaron de Bancolombia, me dijeron que me hacían un préstamo a libre inversión, voy a unificar unas deudas y el resto de la plata yo se la presto para que usted le pague a Bebillas. Y yo me quedé como, en serio, ustedes no saben la alegría que yo sentí, porque sin de pronto pedírselo a Dios, pero yo pienso que Dios estaba completamente de acuerdo conmigo o me estaba escuchando cuando yo le decía qué hago y veía mi voluntad de cambio. Era una obra, pues él quería obrar de principio a fin conmigo. Entonces, el viernes hacen el desembolso del dinero y nosotros vamos y pagamos esa tarjeta y a los 8 días me llega el pastizal. Duré más o menos castigada como en la cartera un año. Aprendí a decir que no, porque la sociedad le vendía mucho a uno eso. Entonces todos teníamos que tener tarjeta de crédito, entonces aprendí a decir que no. Tenía las pocas amigas que me quedaban, me invitaban a salir, vamos para tal parte, vamos a pasear, pues con mi esposo, eran buenas amigas. Me invitaban a salir, a pasear, venga, vamos a tal parte, venga, comamos esto. Y yo aprendí a decir que no, aprendí a cargar mi coquita todos los días, en vez de estar comprando almuerzo, aprendí, y era muy difícil, a quedarme los viernes y fines de semana encerrada haciendo oficio. De pronto comprábamos cualquier cosita para hacer hamburguesas acá en la casa y todo eso, pero cero comida chatarra porque no había cómo comprar. Más bien apuntándole a salir de esas deudas. Y Dios ve, yo creo que ese compromiso conmigo
Y en ese año, en el 2019, sí, 19, yo le digo a Dios, bueno, en este año, ya, en este año yo quiero quedarme libre de deudas, eso fue en el 2018. Me voy a quedar libre de deudas, pero yo quisiera. Y estábamos en febrero y yo dije, yo por qué no hago unos desayunos para vender como si fuera San Valentín. Pero bueno, ustedes saben que el San Valentín acá no pega mucho. Pensé yo dentro de mí. Hice un desayuno y sin saber de pronto que era una semilla o que era una siembra ni nada de eso, sin conocer mucho, yo le dije a Dios, ve Dios, yo voy a hacer este desayuno, voy a aprovechar que mi suegra cumpleaños el 18 de febrero y se lo vamos a llevar y le voy a tomar las fotos y con eso empiezo a hacer la propaganda. Pues sí, empecé a hacer la propaganda para los desayunos y vendí como 4 o 5 desayunos y después de esa semana, ya para el Día de la Mujer, yo tenía más o menos encargados 10 pedidos, la gente me fue pidiendo otras cosas, llegaron ideas de negocio diferente, vender botellas de vino. Bueno, ese año yo me acuerdo que nosotros teníamos fechas especiales, Día de la Madre, Día del Padre, donde yo tenía una tableta en Excel que yo hacía mis cuentas y yo tenía hasta carteras pues que recogía de ventas de 1 millón de pesos y eso para mí, que yo no pagaba local, que era algo, un hobby, pues que sí me costaba porque tenía que madrugar, tenía que seguir trabajando igual como el trabajo que tenía. Y Dios permite que en ese año mi esposo y yo salgamos de muchas deudas y después de 3 años o de 2 años difíciles de tener en diciembre solamente el regalo y el estreno de mi hijo, porque nosotros no estrenábamos ni nos comprábamos absolutamente nada, llega ese diciembre y nos da como esa bendición y como esa tranquilidad de estar bien. Incluso ahí les voy a hacer eh, paréntesis, porque hay dos cosas importantes, muy, muy importantes. La primera, cuando yo decido obedecer a Dios en temas de adulterio, es decir, eliminar de mi vida por completo situaciones que dieran lugar a ese tipo de cosas, amigos, amigas, todo, 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 mis finanzas empiezan a cambiar completamente. Yo no sé si ustedes han escuchado, si lo han leído de pronto en alguna prédica, que todo lo que esté basado en adulterio, en lujuria, en laxivia, en pornografía, todo eso se consume o entra como el ladrón de las finanzas de la pareja. Daña la economía, daña las finanzas, es como el espíritu devorador, se devora los frutos de las cosas que se hayan conseguido en pareja o de los negocios. Y es cierto, yo lo viví y con experiencia les digo, así pasó conmigo. Yo hago eso, inmediatamente mi economía empieza a cambiar. Llega esta idea de negocio y nosotros en ese año, mejor dicho, recuperamos muchas cosas económicamente y pudimos darnos, por ejemplo, gustos que en los otros 2 años no nos habíamos dado. Y adicional, pasa algo también muy duro con la familia de mi esposo. Mi esposo tenía un hermano menor, y este hermano más o menos en octubre de ese año se suicida. Y fue muy duro para nosotros, fue muy, muy duro, muy duro. Y en ese entonces también fue como un llamado a la puertica de parte de Dios que me hizo dar cuenta cuánto yo amaba a mi esposo y cuánto yo estaba dispuesta a hacer por él, porque yo le decía, ay Dios, ese dolor que está sintiendo mi esposo, yo no lo quería para él, y yo, ay, póngamelo a mí, yo no quiero que él esté triste, yo era como su sustento, yo le hablaba, yo le respondía, aunque para mí era difícil porque también me dolía, y de pronto cuando estaba sola, cuando estaba en el trabajo, yo también me desmoronaba, pero mientras compartía tiempo con él, yo le daba como esa moral o esas ganas de seguir adelante, de entender de que por más dura que sea la situación, todo lo que le sucede al hombre, eso está en Romanos 8:28, todo lo que le sucede al hombre
obra para bien, siempre obra para bien, independientemente de que uno no lo entienda. En ese momento, todas las cosas que a nosotros nos pasan es porque realmente tenemos un aprendizaje o porque realmente nos está preparando Dios para algo mejor. Empieza entonces un tema también. ¿Se acuerdan que ahorita yo les conté que yo tenía una relación compleja con mi mamá? Yo creo que la primera acción de perdón sincero y de corazón que yo hice fue con mi madre. Mi madre es huérfana desde que tenía 13 años. Se le murió la mamá y no vivían con el papá. Ella conoció al papá cuando tenía como 15 o 18 años y fue muy, muy duro para ella. Yo hoy lo acepto, ejercer su rol de madre cuando de pronto no tuvo una mamá ahí al lado que le explicara o que le diera muchas cosas cuando ella la necesitaba. Entonces esa relación de pronto fue muy dura para nosotros por ese sentido y adicional porque yo desde pequeña tenía una afinidad muy grande con mi papá y para mí mi papá era el héroe y como mi papá no ponía reglas, mi papá no ponía como barreras o no me aclaraba, sino que mi papá por ser camionero yo lo veía cada 8 días y cada 8 días cuando venía era siempre eh, ponía sus tangos en su casa, se tomaba sus tragos, abría la puerta de par en par, se portaba bien porque pues, nunca tuvimos problema, pero realmente era como, yo me acuerdo que mi papá me decía, y cuando hice sanación de corazón lo entendí, muchos de mis comportamientos por ese mismo motivo, era que mi papá llegaba y mi papá no consentía que a mí me llamaran la atención y que me dijeran nada. Y todo mi papá lo quería arreglar con plata. Entonces yo estaba aburrida. Mija, ¿por qué está aburrida? Vea, yo le doy esta plata para que vaya y me cate con sus amiguitos. Entonces ahí uno de mis comportamientos o uno de mis gigantes con ese amor al dinero o al dinero fácil se me dio en ese momento y después cuando estuve en sanación de corazón lo entendí. ¿Qué pasa entonces con mi mamá? Como yo vivía en la semana, yo vivía solita con mi mamá porque mis hermanos ya se habían casado y ya se habían ido de la casa. eh, Mi mamá toda la semana se encargaba de ponerme las reglas, de decirme las cosas, cómo tenía que hacer, pero mi papá llegaba el fin de semana y esas reglas se iban. Entonces yo pensaba que mi mamá era el bueno y que mi mamá era la mala, ¿cierto? Que mi mamá era la bruja del cuento, por decirlo así. Entonces esa relación se desvirtuó, esa relación se dañó. Y adicional, creo que en algún momento de mi vida yo me enamoré de mi papá, en un amor pues muy sincero, muy transparente, muy inocente. Me enamoré de él y en algún momento de la vida yo empecé a competir con mi mamá por la atención y por el espacio o el tiempo con mi papá. Entonces imagínense una mujer, mi mamá, esperando que su esposo llegara de viaje cada 8 días, pues como para compartir en pareja y yo ahí en la mitad haciéndolos discutir y un montón de cosas. Entonces cuando yo me doy cuenta también de eso, de esa situación, yo decido pedirle sentarme con mi mamá a hablar del tema, de todo lo que había pasado, de mi rebeldía de juventud, de muchas cosas, porque muchas veces enfrentándome a ella le dije palabras muy duras para una mamá, le dije que la odiaba, que no la quería, que para qué me había tenido, bueno, infinidad de cosas. Y preparé 1000 veces el discurso para decirle a mi mamá que me perdonara. Lo preparaba y lo preparaba y no era capaz, no era capaz. A mi mamá con mi hermana mayor siempre ha tenido una muy buena relación. A mi mamá le iban a operar y le pidió a mi hermana que me pidió a mí, casualmente, que si la acompañaba a la cirugía. Yo pedí el permiso en el trabajo para acompañarla y la acompañé. Y durante esos 3 días me quedé como cuidándola en la casa, yo era después como cuidándola, pendiente de ella y todo. Y un día estábamos sentadas en la sala y yo empecé como a hablar, pero nada, pues pucha, se me entrecortó la voz por allá y cambié el tema de la hoja y no fui capaz. Y el 31 de diciembre de ese año, el fin de año, ya estamos dándonos el fin de año, yo dije aquí es, entré, ella estaba arrodillada en la cama porque estaba orando y cuando salía yo mismo la frené ahí en la puerta y le dije, ma, yo necesito que usted me perdone
porque que me perdone todo lo malo, que me perdone. Y mi mamá solamente no dejó que yo le dijera nada más, sino que me dijo, me abrazó y me dijo, tranquila, mija, yo la perdono. Realmente en ese momento, cuando yo restauré esa relación con mi mamá, cuando yo empecé, creo que es un mandamiento fundamental, a honrar a mi papá y a mi mamá como lo que son, punto. Honrar padre y madre. Dios así lo manda, Dios no es específico y así lo manda, no dice honrar a padre y madre si son buenos, si no se han equivocado, si no son maltratadores, si siempre actúan con justicia. No, Él dice honrar a padre y madre y punto. Y yo empecé a obedecer eso y mi vida también empezó, como que cada vez que yo, sin conocer mucho de Dios, obedecía y restauraba algo de mi comportamiento, mi vida más para adelante, me sentía más tranquila, gozaba más de los momentos, dejaba esa carga y esa culpa. Yo creo que hasta físicamente y emocionalmente cambió mucho mi forma de ser. Y llega entonces Dios después de todo eso, llega Dios en ese tema de perdón y, y empieza a cambiar después de eso eh, mi forma de ver el dinero, ya no verlo como darle tanta importancia o ese amor, esa idolatría, porque realmente era una idolatría al dinero que yo tenía. Yo cuando no tenía un peso en el bolsillo, mejor dicho, me sentía mal, no tenía nada que hacer, me aburría, o sea, me deprimía. Empiezo también a verlo de otra manera y empiezo a ver que Dios me provee, que yo no tenía un dinero y me salía, que yo no tenía plata para alguna cosa y me salía un arreglito de los que hacía para vender, un desayuno, me salía y yo, ¿esta plata de dónde? Me empecé a encontrar billetes, lo que nunca me pasaba, que a mí, por ejemplo, encontrarme un billete en un blue jean, a mí eso nunca me pasaba y empezaron ese tipo de cosas y eso también, digamos, en un sentido me fui dando cuenta que realmente si era un llamado para mí, si había una presencia de Dios en mí, si había por qué obedecer, aunque yo empecé sin saberlo. Y después que llego a Kate por una publicación, ella un día publica en Facebook una canción y yo le pregunto, yo le digo, ay, mira qué canción tan bacana, a mí también me gusta mucho, una canción cristiana. Y ella me dice que sí, que no la había escuchado, que apenas está escuchando ese grupo y a los días le vi una publicación que decía atrévete a hablar de Dios y tenía como hashtag y yo le dije hola Kate, ¿cómo estás? Que no, no, si quieres te empiezo a compartir unas reflexiones, algo que yo le comparto pues como a algunas chicas. Yo le dije sí, claro, y empezó a compartirme ese tipo de mensajes. Yo los leía por la mañana, era pues muy temprano en la mañana, y como al mes dice, no, es que ya tengo como 10 o 8, no me acuerdo, como 10 chicas a las que le envío el mensaje por la mañana, entonces voy a armar un grupo. Y yo, listo, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema. Y Kate empieza a armar el grupo y yo empiezo a ver todas las publicaciones, a seguir a las personas, a interactuar con las personas del grupo. Y a mediados de ese año, Kate me dice, yo empecé a hablar de Dios en mi trabajo, siempre he sido una persona muy cercana a la gente. En mi calidad de jefe, de líder, siempre fui muy cercana a mis asesores, a las personas que tenía como alrededor y empiezo a escuchar o a ver que si Dios había transformado mi vida, cómo podía transformar a otras personas que tenían problemas similares a los míos o que de pronto no eran ni siquiera tan graves a los míos. Entonces empiezo también como a tener oportunidades, no era la más fluida a nivel verbal, pero solamente como experiencia, por decir así, tenía, venga, que sí se puede, es que yo lo hice. Entonces, y eso solamente es obra y gloria de Dios, no hay otra explicación, no hay otra explicación. Entonces, empecé a hablar también en el trabajo con algunas personas y lo otro, eh, Kate me invita a sanación de corazón, pero en ese tiempo era presencial,
era muy duro porque yo pues trabajaba un sábado sí y un sábado no, y las clases de sanación de corazón eran los sábados a las 10 o a las 2 de la tarde en Mallorca y a mí no me daba para ir. Y empieza la pandemia el año pasado y Kate me dice, ves que va a ser virtual. Y yo, ve, tan bueno, ve, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, creo que en la primera clase que me conecté, me puse los audífonos, me traje el celular y me puse a lavar los platos mientras escuchaba. En la segunda clase estaba haciendo una cartelera de mi hijo, pero tenía los audífonos y estaba escuchando. Pero como que al final de esa segunda clase, yo dije, no, yo ya tengo un montón de ideas acá, las voy a copiar en un cuadernito y no, dentro de 8 días yo tengo que tener, mejor dicho, estar sentada así juiciosa en mi computador tomando nota porque realmente aquí hay cosas demasiado importantes que yo necesito empezar a tomar nota o aprender porque esto que está pasando en mí, estas clases de sanación, cada clase, de todas las clases tenía un poquito. O sea, de la primera los gigantes, yo empecé, ay, mis gigantes, ay, sí, este es mi gigante, yo tengo un gigante de reconocimiento, de idolatría, de amor al dinero, de un montón de cosas, y yo, ay, sí, después empecé con la del rechazo, y yo sí, puede que yo tenga un tema de rechazo por esta y esta situación, después con el perdón, se me fue, y yo decía, sí, sí tengo, y cuando terminamos la clase, como a los 15 a 20 días, Kate me manda el folleto, así sin más, ella no me preguntó. Sin más ni más, y me dice, Dama, mira el folleto para que lo estudies, porque el próximo grupo de sanación de corazón que yo haga, yo quiero que tú me acompañes como mi aprendiz. Es decir, yo voy a dictar unas clases y tú vas a dictar otras. Y yo, ¿qué? Ah, bueno. Yo dije, ah, bueno. Y listo, así empezamos. Hice grupo de sanación con Kate acompañando a Kate. Después hice uno sola y mi compañera fue Heidi, la morenaza, que hace parte de este grupo también. Eh, la acompañé a ella, hice ese grupo de sanación de corazón con ella y cuando terminamos ese grupo, yo la acompañé y la asistí en su grupo de sanación de corazón. Cada vez que dábamos sanación de corazón era una revelación diferente de Dios para mí. Me revelaba cosas que yo le preguntaba. Yo tengo una amiga muy cercana que el año pasado quedó en embarazo, el año antepasado quedó en embarazo, era una chica que realmente ya tenía su vida hecha, por decirlo así, y quedó en embarazo y yo le preguntaba mucho a Dios, Dios, pero ¿por qué? Es que ella no tenía planes de tener más hijos, ella ya tenía su vida resuelta, y en una de las clases de sanación de corazón, Kate nos dice que no, Kate nos invitó a una cita con una chica, creo que se llamaba María Alejandra, creo que era, y la chica decía que todos éramos producto del amor de Dios independientemente de la forma en la que hubiéramos nacido. Si de pronto no era un embarazo no deseado, producto de una violación, lo que fuera, si las mamás estaban solas, si el papá no nos había aceptado, simplemente todos habíamos estado eh, planeados por Dios porque Él nos conoce incluso antes de estar en el vientre de nuestras madres y eso fue una revelación muy grande para mí y ese día que se acabó la reunión yo inmediatamente llamé a mi amiga y yo le decía yo ya sé por qué, yo ya sé por qué y digamos Dios empezó, yo empecé al principio, cuando empecé pues como a tener tiempo de intimidad, al principio era muy difícil porque uno acostumbraba a rezar ahí de afán y quedarse dormido, entonces al tiempo yo esperaba hasta la final de la noche para tener ese encuentro y empezar a rezar, porque en ese momento era rezar, pero empezó a cambiar, ya como que no era rezar, sino era orar, entonces era contarle a Dios, era invitarlo a ser partícipe de todo de mi día, hacerle un resumen eh, glorificándolo en todas las cosas que me pasaban bonitas del día y manifestando de pronto mis necesidades o mis inconformidades o a veces que no entendía por qué muchas cosas pasaban. Siempre diciéndole a Dios que me enseñara con amor y ternura porque yo tengo temor de Dios
Entonces sé que cuando uno no le obedece o cuando uno no lo escucha y él lleva tiempo diciéndolo, él también se enoja y de pronto la forma en la que nos enseña no es la mejor, nos puede enseñar hasta a través del dolor, a través de la pérdida y esa parte de pronto es muy tesa. Entonces yo siempre le digo que me enseñe con amor y ternura, así como su hija, como la niña de sus ojos, para que yo pueda entender, porque a veces reconozco que soy muy cabeza dura. Entonces empecé como a decirle a Dios que me enseñara eso, que me enseñara a mirar cosas de forma diferente, no con los ojos de la humanidad, sino con ojos de amor, que me ayudara a aceptar, porque uno muchas veces quiere cambiar la vida o la forma de ser de las personas de alrededor de uno. Entonces yo le decía, no, ayúdame a aceptar con amor, con misericordia, con bondad, la imperfección del otro, que hasta yo también la tengo, es que no somos perfectos. Entonces eso también empieza como a cambiar mis relaciones y me empiezo a relacionar de una manera totalmente diferente, teniendo, siendo muy consciente y como con un discernimiento de esto, esta relación de amistad, esta relación que voy a empezar en este momento, ¿qué te parece? Y empecé a preguntarle a Dios, Dios, ¿y a usted qué le parece esto? Y si yo hago esto, ¿a usted qué le parece? Y empecé a ser muy contundente, muy con él, porque yo me acuerdo que yo le decía a Dios, Dios, yo necesito saber esto, pero yo necesito que usted me lo diga de una forma que yo no lo pueda poner a duda. Entonces yo necesito que usted me lo diga o en una canción o en algo que yo lea. Así que yo diga, ay, sí, esto para que yo no lo ponga en duda, para que yo sepa que es del Espíritu Santo y que proviene de ti y que no es lo que yo quiero escuchar o que me lo estoy inventando. Y empezó a pasar. Yo creo que la forma en la que yo más me comunico con Dios es ese tema de la música, hasta a veces en las películas. Entonces, es esa intimidad, empieza uno a disfrutar y pasa de los 5 minutos a 10 minutos, 20 minutos, ¿cierto? De pronto a veces todavía reconozco que me da lidia levantarme en las mañanas y hacerlo a primera hora, pero realmente es esa relación tan constante que ya no me importa si es por la mañana, no necesita ser la mañana ni ser la noche, sino que yo puedo estar lavando los platos y se me ocurre algo y yo empiezo a hablar con Dios. Es como hacerlo partícipe de las cosas básicas y de las cosas importantes del día y realmente sí se cambia y empezó a hacer también, a verse plasmada la palabra, porque cuando ya empecé a conocer de la palabra, entonces yo decía, ah, con razón esta parte me cambió. Entonces, por ejemplo, lo que les hablaba del adulterio, que cuando se abandona por completo y se va a obediencia a Dios, Dios restaura mis finanzas. Empiezo con un tema de perdón y Dios, pues siento que Dios me perdonó a mí mis equivocaciones y empieza una abundancia, ni siquiera económica, sino una abundancia en lo que yo era como persona, un crecimiento personal, espiritual, una tranquilidad, una felicidad y un gozo constante. Empiezo a hacer sanación del corazón y empiezo a recibir la gracia de Dios por la forma en la que me veían otras personas, mis jefes, siempre, digamos, pues como en el tema de responsabilidades, las responsabilidades y el rol a nivel laboral fue cambiando y como que yo decía, es que soy fiel en lo poco, entonces por eso él me confía más. Empecé a verlo de esa manera, empecé a ver desde cosas tan sencillas como es que todo me es permitido, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Entonces yo empecé, si eso está en Corintios 10:23, si es real, Dios me dio libre albedrío, yo puedo hacer todo, pero yo soy la única responsable de tomar mis decisiones y de saber que esas decisiones tienen unas consecuencias. Empecé sin quererlo porque todo lo que les he contado me llegó por gracia. Yo no sabía que, no conocía las promesas de Dios, no sabía que iba a tener a cambio, sino que empecé por obediencia y hoy en día en la palabra encuentro que Dios decía o dice en Mateo 6:33 que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se nos dará por añadidura.
Entonces como que sí, esto está conforme a lo que Dios dice y es una experiencia y yo digo y doy fe de eso porque así se dio en mi vida. Dios me dice, ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas, porque a veces, digamos, el tiempo es medido o sentimos que no alcanza y realmente sí, el tiempo hay que administrarlo, así como administramos el dinero, también tenemos que convertirnos en unos buenos administradores del tiempo para que nos alcance a tener o a compartir con otros no solamente testimonios, sino palabras, consejos, tiempo de calidad con nuestras familias, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Edificar también esas relaciones, porque a veces con los de la casa de pronto es un poquito más difícil llegar o abrir y así aquí pues como para finalizar, incluso en estos días mi esposo estaba pendiente de una llamada para un negocio, para un tema de una deuda que él tiene, porque después de que Dios sanó todas mis deudas, entonces yo le dije, Dios, ayúdame a sanar las deudas de mi esposo para que financieramente no sea un esclavo, porque Dios no quiere que seamos esclavos de nada, Dios nos, por eso nos hizo libres. Y empecé a decirle a Dios, Dios, ay, tan bueno que de alguna forma se sanara esta deuda de mi esposo, todo eso empecé a pedirle y llega mi esposo y me dice, ves que me están ofreciendo este negocio o esta forma de hacerlo, los intereses realmente son demasiado bajos, o sea, no, o sea, esa oferta no la vuelve a ver, mejor dicho, en ninguna otra forma. Pero me dijeron que tenía que tomar la decisión en ese momento y como yo la quería hablar contigo, entonces no la tomé. Y yo le dije, ¿por qué no habla con Dios? ¿Usted por qué no le pregunta a Dios? Y le dice, Dios, si eso es para mí, que me llamen mañana. Ya le dijeron que no, pero para Dios no hay nada imposible. Si eso es para usted, mañana lo llaman. El otro día sale del baño y me dice, ya le dije a Dios, así como si estuviera haciendo una tarea. Y yo sentí, y yo ve, tan bueno que esto está pasando con él. Y por la tarde me llama y me da fe de eso y me dice, ya me llamaron, sí voy a hacer el negocio, ya dije que sí. Y yo como que le digo, qué bien, amor, que estás empezando a poner tus esperanzas o tus expectativas en Dios, porque para Él no hay nada imposible y porque todo lo que le sucede al hombre le sucede para bien, para su construcción, para su edificación, para hacer ser bendecido en abundancia. Y cuando yo hablo de abundancia, Dios nunca, cuando abunda, pues cuando nos bendice, no llega con lo justico. Dios siempre viene con más. Eh, Creo que ya, pues es como el final. En conclusión, eh, creo que esto que ha pasado conmigo o que ha pasado con mi familia, porque ya también es con mi familia, eh, ha pasado y es solo obra de Dios. Lo que les digo es solamente obra de Dios. Dios me llamó, se glorificó en mi vida con un pensamiento recurrente. Yo cuando fui al encuentro con Kate y las personas contaban historias tan duras y yo las escuchaba, yo decía, ay Dios, qué complejo estas situaciones, pero realmente me siento supremamente bendecida de que no tuve que pasar una situación de pronto tan dura o tan compleja para darme cuenta que sí era un llamado de Dios, que ya venía haciéndolo desde hace mucho tiempo y que yo no me había dado cuenta y que ya era el tiempo de obedecer, era el tiempo de interiorizar ese mensaje y en este momento de compartírselo a ustedes y a muchas más personas. Muchachos, muchas gracias. Sácate tan linda. Muchas gracias a usted, Damaris. Muchas gracias. Gracias, Damaris, por compartir tu historia de nuevo con nosotros. Muy bonito. Bravo. Muchas gracias a ustedes. Muchas Ay, gracias a ustedes. Realmente partes de tu historia lo traen a uno a pensar en que lo que uno vive no solamente lo vive uno. Muchas personas lo han vivido y si esas personas han salido adelante y Dios los ha sacado adelante, uno también lo puede hacer. Sí, es real, es real. Amén. Amén.
Chicos, yo quiero resaltar unas cositas importantes que dijo Damaris esta noche, que las anoté por acá muy juiciosamente, como un breve, pues como unos tipsitos, ¿cierto? Que yo quiero que nos interioricemos bastante, que cada uno medite pues como sus palabras y las adapte a su vida. Probablemente a algunos nos aplica casi todo, a otros les aplica pocas cositas, a otros solamente una, pero yo sé que algo nos dijo a cada uno y yo quiero resaltarlas eh, antes de que terminemos. Entonces, devolverle el rol a su esposo como esposo. En muchos hogares el rol está invertido, la esposa es el esposo es la esposa. Ella supo pues como identificarlo, reconocerlo y devolvérselo. Eh, Segundo, dejó de lado los espacios, dejó de vivir como si fuera una mujer soltera. Las personas que tomamos la decisión de casarnos o de vivir en unión libre, si a uno se nos ha dado pues como la oportunidad de afianzar pues como esa relación, si tú tomas esa decisión es porque tú ya no eres soltera, pasan a ser uno solo en todo, y esos espacios ya no aplican, ¿sí? Porque pues no tiene sentido yo seguir de espacio en espacio si yo ya decidí vivir mi vida con esta persona, y esos espacios es abrir muchas puertas que al comienzo uno no ve, que uno no es consciente, uno dice pues no pasa nada malo, pero el diablo no tiene afán y el diablo es Total. muy sutil. Y el diablo se va muy despacio porque el diablo no te va a espantar, el diablo no va a poner en riesgo perderte, eh, yéndose ¡prum! Brusco. Entonces él se va muy Enganchando. Entonces hay que ser muy inteligentes con eso. Tercero, permitir que Dios alejase las malas amistades de ella. Ella le dio la entrada a Dios para que le sanara las amistades, porque todos venimos del mundo y venimos arrastrando amistades que, si bien Dios puede cambiarlas, hay momentos donde no estamos para estar juntos. Puede ser que mientras a mí me están formando, mientras me están fortaleciendo el carácter, yo tengo que estar lejos, porque si no me va a ser difícil avanzar. Cuando quizás yo ya esté revestida como esa armadura del carácter de Dios, me devuelve los amigos para que yo arrastre a mis amigos a este mismo cuento. Pero hay que dejar que Dios cierre las puertas que tenga que cerrar, aleje las personas que tenga que alejar y no ir y buscarlas, dejar que las aleje, porque por algo las está alejando. Por otro lado, ella empezó a pedirle dirección a Dios y opinión en todo, en todo, en todo. Es muy importante hacer partícipe a Dios de nuestro día a día. Puede ser la decisión más pequeña, como preguntarle qué cocino hoy: cocino pastas o cocino sopa o cocino carne. ¿Qué carne quieres tú, Señor? ¿Quieres carne de cerdo? ¿Quieres carne de red? ¿O quieres el huevito revuelto? ¿Lo quieres entero? ¿Te gusta con hogado? ¿Te gusta con salchicha? ¿Cómo te gusta el huevito, Señor? Te quiero cocinar. Cosas tan sencillas como estas endulzan el corazón de Dios, y yo creo que lo hacen sentir muy amado, porque nosotros nos sentimos muy amados por Él en muchas ocasiones. En otras uno como que lo siente por allá distante, pero qué bacano nosotros también decirle: Señor, te quiero abrazar. No solamente Señor, abrázame, Señor, te quiero consolar, y no solamente consuélame, porque Dios también se pone triste. Vivimos en un mundo muy pesado y Dios debe mantener el corazón muy atribulado, y probablemente no nos detenemos en ningún momento a decirle: Señor, yo, ¿qué hago para que estés bien? Hoy, ¿cómo fue tu día hoy? ¿Qué te pasó hoy, Señor? Y qué te hizo formar como esa relación donde yo lo pueda escuchar y él me diga: Kate, hoy estoy muy triste porque ¿cómo te parece que pasó tal y tal cosa en Rusia? Sería una locura. Pues la conversación, y eso se puede dar, simplemente irlo buscando, ¿cierto? Propiciando esas conversaciones. Por otro lado, las deudas que llevaron a Damaris a vivir como si no tuviera deudas. Entonces ella vivía como si no tuviera deudas, seguía paseando, seguía saliendo, se compraba sus ropas, iba a comer, comía en la calle, hasta que llegó el momento donde ella dijo: bueno, si yo quiero pagar mis deudas y quiero una sanidad financiera, yo tengo que dejar de vivir como si toda la plata mía fuera libre. Tengo que enfocar mi salario en pagar lo que es vital, el arriendo, los servicios, el mercado, pero absolutamente todo lo demás, muchachos, se debe ir para las deudas. Mostrarle a Dios ese compromiso, esa cooperación con Él para sanar esas deudas,
y que Él me pueda bendecir económicamente y ya mi plata me quede y ahí sí me pueda comprar mi ropa, me pueda ir a pasear, me pueda comer en la calle 3 veces a la semana, sí, eso se va dando con el tiempo. Otro aprendió a decirle que no a las vanidades, a las rumbas, a los paseos, porque más que todo eran sola, a las comidas en la calle, porque uno es muy del que dirán, entonces, ay, qué pena, van a decir que no tengo plata, o van a decir que es que no me dejan salir, o van a decir que es que soy una amargada, o me van a decir monja, fanática, peliculada, que van a decir mis amistades. Dejó de importarle eso por obedecer a Dios y por decirle no a lo que le tenía que decir no. Se comprometió con Dios en serio, se tomó a Dios en serio, Dios se la tomó en serio a ella. Realmente yo no sé si ustedes cayeron en cuenta, pero escucharla hablar a ella todo el tiempo fue como escucharme a mí, o sea, yo como que la veía y la escuchaba y era como yo, como mi forma de hablar, como muy parecido el testimonio a mi testimonio y a lo que les he compartido. Y yo puedo decirles también que yo me tomé muy en serio a Dios y que a pesar de las caídas que he tenido, realmente me lo he tomado muy en serio y Él me toma muy en serio y eso mismo ha pasado con Damaris y probablemente con muchos de ustedes. Por otro lado, solo me faltan tres, decide abandonar totalmente todo lo que la llevaba a caer en el pecado, tuvo muy arraigado el tema de la lujuria, ella cerró completamente las puertas que la llevaban a caer en este tema y ella nota la mejoría económica. En la palabra se nos dice que lo que es el adulterio, la fornicación, todo lo sexual, todo lo lujurioso, la lascivia, genera ruina. Entonces, toda esta parte afecta la economía de la familia, no solamente de la persona, de la familia. Entonces, el cerrarle la puerta a esas cosas empieza a generar una sanidad económica, aunque son temas totalmente diferentes, están relacionados. Yo no creo que no, pero realmente sí están relacionados. Le pide perdón a la mamá, súper importante, muchachos, el honrar a padre y madre es vital, como decía Damaris, Dios no puso en letra pequeña siempre y cuando ellos te honren a ti, siempre y cuando ellos sean buenos, siempre y cuando te hayan educado bien, siempre y cuando no te hayan golpeado cuando estabas niño, siempre y cuando no te hayan abandonado. Sé que es un tema muy complejo, es un tema muy teso, es un tema para hablarlo con Dios. Dios solamente necesita un corazón dispuesto, un corazón que se reconoce imperfecto como el corazón imperfecto de esos papás, pero un corazón con el deseo de honrarlos y Dios lo hace posible, Señor. Esto me cuesta mucho por esto, esto y esto, porque mi papá hizo esto, porque mi mamá hizo lo otro, porque esto tal cosa, pero yo quiero, yo te abro el corazón de par en par y yo te pido que vengas y hagas lo que tengas que hacer, porque quiero honrarlos. Y esto es muy importante, muchachos. O sea, este tema de honrar a padre y madre, como el tema de perdonar, es vital para este camino. O sea, esas dos cosas deben hacer parte de nosotros. Y lo último, le quitó la idolatría al dinero. Ya mira el dinero de una forma diferente, fue una mujer muy apegada al dinero, a las cosas materiales. Ya ella aprende a ver a Dios como el proveedor, el trabajo, el salario es un medio que Dios utiliza para ayudarnos, para prosperarnos, para bendecirnos, pero el dinero no es el fin es Dios. Y muchas veces buscamos a Dios para llegar al dinero, entonces vamos a Dios para esa bendición económica, para ese nuevo trabajo, para todas esas bendiciones externas, yo a Dios. Y debe ser así. Yo debo ir a Dios por Dios, por conocerlo a Él, por sentirlo a Él, por experimentarlo, por amarlo, por dejarme amar. Y ya todo eso. Y lo demás va a dar por añadidura. La primera fue devolverle el rol a Rodrigo como el esposo. Toda la vida de amar. Por el panadero y no por los panes. Y al panadero, los panes, exacto. El testimonio de Amaris y el mío, que son como testimonios muy similares, yo lo puedo resumir en el versículo que dice, que creo que está en Mateo, no estoy segura, buscad primeramente el reino de los cielos, sí. todo más te será dado por añadidura. O sea, en eso resume la verdad. Sí, bueno, dice eso, sí, sí. Pero y es igual, o sea, Damaris, sin darse cuenta, al igual que yo y de pronto muchos de ustedes y muchas otras personas, empiezan a acercarse a Dios
por gratitud, por curiosidad, por lo que sea. Y ese acercamiento que empiezan a tener con él, dejando de lado sus necesidades, que todos tenemos necesidades, todos tenemos sueños. Yo tengo sueños, tengo anhelos, los tengo y algunos no los he podido cumplir, otros ya me los ha cumplido Dios, pero no me quedo ahí, eso no me trasnocha, eso no es lo que nos desvela, bacano si se da, muy chévere, qué rico, quién no quiere, pero si no, no pasa nada. Mi tesoro, mi roca, busco que sea Dios, porque a veces no lo es, a veces está por acá el esposo, un día me levanto y está por acá Samuel, otro día es Dios, otro día es el trabajo, otro día es el dinero, otro día son los amigos, en fin, uno lo va como que moviendo a veces, dependiendo como del estado de ánimo, del día, de las experiencias, pero bueno, Dama, muchas gracias por el tiempo, por el testimonio, por la apertura, por la honestidad, por la humildad para compartir tus debilidades. Gracias por todo, Mateo 6:33. Gracias, Alejo. Me encanta ese versículo, ese es de los versículos que me comí, me lo mastiqué, me lo tragué y no lo he digerido, o sea, está ahí y no pienso sacarlo dentro de mí. Ahí se va a quedar para siempre. Y bueno, chicos, qué bueno que se conectaron. Como les decía al comienzo, esto fue para los que tenían que ser, escucharon lo que tenían que escuchar. Totalmente de acuerdo. Poner en práctica. Mari resaltaba mucho la importancia de la obediencia. Pues a uno no le llegan así las cosas pran y ya no. O sea, como que, me cambió la vida, fue madre, ¿en qué momento? Como que me desperté. No, cuesta mucho, porque venimos con un chip muy ya nutrido de muchas cosas, muchos pensamientos, muchas cosas, y cambiarlo es complejo. Cambiarlo, abandonar muchas cosas, pero vale la pena. Y como decía ayer, es muy bacano que lo que le a Damaris y lo que ella contaba también es para Jenny, también es para Alejo, también es para Elena, también es para Tatiana, para todos. Lo importante es hacer como hizo ella, abrir el corazón, poner de su parte y ya, o sea, hacer la parte que nos toca a nosotros y dejar a Dios que haga la suya y ya. No sé si alguien quiera comentar algo más, decir algo más, o terminamos ya con la oración. Kate, Hola. ¿me vas bien o no? Bien, Alejo. Qué pena, es que yo ahorita, pues yo ingresé tardecito porque no me pude conectar temprano, pero y pues pronto estaba un poquito embolateadito y no pude entender. O sea, ¿cuál va a ser vamos a seguir reuniéndonos cada semana y cuál va a ser como la dinámica? Alejo, cada 15 días, yo en el grupito, yo había pues, pero no en el de él es el camino, sino en el de nosotros, como más o menos las actividades. Y estos encuentros virtuales son cada 15 días. Algunos van a ser testimonios, otros van a ser charlas, temas. La persona que nos va a compartir, pues como cada cosa la irá poniendo, pues como el Espíritu Santo, no están definidas. Lo único que estaba definido era este testimonio de Damaris y la clase dentro de 15 días que sueñan grande también es de Damaris y está muy relacionado con un testimonio de ella, particularmente con el trabajo. Y ya de ahí pues se vienen dando temitas cada 15 días, hay encuentros presenciales que con el tiempo en el grupito los vamos a ir compartiendo. Sí, eso vi que bien pues las actividades y eso, pero no había pillado muy bien como lo de las reuniones virtuales, de pronto esa partecita ve que no la vi. La idea es hacer esto cada 15 días en la próxima creo. Testimonio. Sí, es mejor. Los miércoles, cada 15 días, de la idea es dar como 2, 3 temas, testimonio. 2, 3 temas, testimonio. 2, 3 temas, testimonio. Bacano. Y bacano porque la idea es como que a medida que el grupo, pues que todos vayamos como fortaleciendo esta fe y creciendo, van a haber cada vez más testimonios por dar. Entonces, si ahora hay, por ejemplo, 5 testimonios, ya luego van a ser 10, luego van a ser 15, y esa es la idea como que todos pasen por acá contando su testimonio. Ok, va a seguir siendo los miércoles. Sí, los miércoles. Por ahora los miércoles, de pronto en algún momento pues cambiamos el día,
pero por ahora serían todos los miércoles. Okay. Igual nosotros tenemos pendiente averiguar, pues les cuento igual a ustedes, como Luis y yo, pagarnos una cuenta, pues de ya sea de Zoom o de Meet o de Teams, pagarnos algo para poder grabar, porque si no lo pagamos no podemos grabar. Y hoy creo que no sé si Lori alcanzó a grabar la charla, ya creo que había puesto a grabar, no sé si sí le da para compartirla en el grupo, ¿Sabes qué? pero bien grabadas. Hola. Yo creo que con la aplicación en el celular que graba, le permite uno grabar pantalla, uno puede grabar la charla y queda con audio y todo y video. Hay una aplicación que se llama Voice Record, tiene otro, no me acuerdo el nombre, pero uno puede grabar pantalla y graba con audio también. Si algo, si se sabe el nombre, me cuenta. Sí, dale, yo te escribo. Ahorita. Yo le pague. Con mucho gusto. Hágale. Bueno, aquí Angie nos está diciendo que no le pudo grabar a Lore. Bueno, qué pesar. Bueno, está bien, muchachos. Bueno, entonces muchas gracias por participar. Alejo nos quiere regalar la oración para terminar. Claro que sí. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por estar reunidos en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la inmensa fortuna, Señor, y privilegio que tenemos de conocerte, Dios, porque no fue casualidad que tú llegaras a nuestras vidas, Señor. Tú nos elegiste, Señor, desde antes de nuestra concepción, Señor. Tú pusiste en cada uno de nosotros, Señor, un propósito, un llamado, Señor, para tu reino, para tu gloria, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, tiene un llamado que solamente esa persona, Señor, lo podrá hacer, Señor. Cada uno de nosotros está llamado para tocar, Señor, para servir, traer más personas al reino de los cielos. Ese llamado, Señor, solamente lo puedes dar tú, Señor, y solamente lo puede hacer esa persona a quien tú elegiste para ese propósito, Señor. Así que yo te doy gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos. Te doy gracias, Señor, por la obra que has hecho en Cate, Señor, y en Lucho, con el grupo de Él es el Camino, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas, Señor, que han conocido de ti, que han conocido el Evangelio por medio de ellos, Señor, por ser ellos un instrumento tuyo para derramar tu amor, Señor. Te doy gracias por cada una de esas personas que están aquí, porque he visto, Señor, escuchando el testimonio de Damaris, aunque no lo puedo escuchar todo, he visto también cómo Dios ha hecho una obra grande en ella, Señor. La ha usado grandemente, así que te doy gracias, Señor, porque sé que cada una de las personas que están aquí, Señor, están siendo tocadas por ti de una manera sobrenatural y de verdad están conociendo más sobre el Evangelio y acercándose más y confiando en ti, Señor. Yo te pido, Padre, si hay alguna necesidad esta noche, Señor, todos tenemos siempre necesidades, pero te pido, Señor, que escuches, Señor, esas oraciones, esos anhelos del corazón de quienes claman a ti, Señor, noche y día, Señor, para que tú intervengas, Señor, en alguna circunstancia, sea una sanidad física, sea un problema económico, sea un problema familiar, Señor, sea un problema de cualquier índole, una lucha, una tentación, Señor, que estén teniendo. Te pido, papá, que seas ese Padre que está allí, Señor, siempre misericordioso, escuchar, que no desprecies, Señor, ese corazón contrito y humillado que viene delante de ti y atiende ese clamor, Señor, y suple las necesidades del corazón, las necesidades que tenga cada persona conforme sea tu voluntad, Señor. Padre, yo todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alejo. Alejo, muchas gracias. No le paguen. Amén, Alejo. Amén. Gracias a todos, Dama. Gracias a todos por estar. Con mucho gusto. Alejo. Nos encontramos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Pero igual estén pendientes, pues, como de cualquier cosita que vayamos a hacer. Y ya saben que estamos para ustedes cuando lo necesiten.
Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, feliz noche para todos.